Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En Panduit les damos la bienvenida a nuestro primer miércoles de soluciones del año. Mi nombre es Heidi Silva y antes de comenzar queremos agradecer a las más de 900 personas registradas de toda Latinoamérica para unirse a esta presentación. El día de hoy tenemos el tema diseño de redes industriales. En esta ocasión, nuestro presentador es Jaime Andrés Muñoz. Él es ingeniero en sistemas con 27 años de experiencia en ventas de infraestructura para telecomunicaciones. En Panduit ocupa la posición de Territory Account Manager. Actualmente está a cargo del portafolio de redes industriales y eléctricas basado en Colombia. Para evitar la intrusión de ruido a esta conferencia, se silenciaron todos los micrófonos, pero por favor, si les surge alguna duda, alguna pregunta, pueden utilizar el chat que se encuentra en su panel del lado derecho y al final vamos a dar lectura a todos sus comentarios, dudas, preguntas. Pues muchas gracias. Jaime, adelante con esta presentación. Muchas gracias, Heidi. Buenos días a todos. Vamos a tener una charla relacionada con consideraciones de diseño para las redes industriales. El- la, la- un segundo, por favor, que la presentación no avanza. Listo. Eh, lo primero que vamos a ver es entender unos conceptos fundamentales para que podamos diferenciar exactamente lo que vamos a hablar hoy respecto a lo que tradicionalmente hablamos cuando hablamos de cableado estructurado en las redes empresariales. Vamos a ver los estándares aplicables al tema de industria, específicamente a la red industrial, productos y soluciones que Panduit ofrece para este tipo de redes, eh, incluyendo lo relacionado con cable y con conectividad, y al final unas conclusiones de lo que vamos a ver hoy aquí. Como dijo Heidi, cualquier pregunta que tengan la hacemos a través del chat y al final de la presentación aclaramos todas las dudas. Empezamos. Lo primero que vamos a entender o que debemos entender muy bien es la diferencia que hay entre la red corporativa o la red empresarial y la red industrial. Cuando hablamos de la red empresarial estamos hablando de la red que está dentro del edificio corporativo, donde están conectados los puestos de trabajo de todos los funcionarios de la compañía y donde probablemente también hay una cantidad de puntos de cableado relacionados con temas de seguridad, con temas de cámaras de video, control de acceso y otra cantidad de cosas más que pueden haber en un edificio eh, de oficinas, donde están las oficinas de la corporación. Existe el piso planta o la planta de producción. La planta de producción, a la planta de producción llegan puntos de la red de la empresa. El escritorio del supervisor, el escritorio del gerente de producción, el escritorio de los funcionarios que trabajan dentro de la planta. Por eso son puntos de la red empresarial que entran a la red industrial. Vamos a hacer un zoom al piso planta para entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de red industrial. ¿Qué es un piso planta? Un piso planta es una superficie donde ubicamos líneas de producción. Las líneas de producción como tal están conformadas de una serie de dispositivos, de aparatos, variadores, contactores, sensores, PLCs, básculas, equipos de volumetría, control numérico, entre una cantidad de dispositivos que pueden ir conectados en esa red. Lo que está pasando hoy en día es que todos esos dispositivos se volvieron IP. Al volverse IP, empiezan a ser parte de una red. Antes estas líneas de producción se armaban con sistemas propietarios o con redes propietarias, pero ahora al volverse estos dispositivos IP, lo que estamos construyendo realmente es una red dentro de la planta, pero la red de piso planta o la red industrial está conformada por muchas de estas máquinas o líneas de producción donde se instalan muchas máquinas diferentes. Todos esos puntos rojos que ustedes ven ahí son los dispositivos que conforman la línea de producción o una máquina específica dentro de la línea de producción. Todos esos dispositivos van conectados a un tablero donde está el control de esos dispositivos, donde están los elementos que hacen que esos dispositivos funcionen de forma coordinada y produzcan el resultado o el producto, lo que van a hacer.
todas esas máquinas, todos los dispositivos de esas máquinas se conectan en esos tableros de control, y los tableros de control van a un micro data center, un centro donde está toda la inteligencia de la planta de producción, y eso es lo que realmente se llama la red industrial. La red industrial es la que se conforma de todos esos dispositivos que actúan dentro del piso planta para la producción específicamente. Entonces, ¿por qué es importante diferenciarla? Porque no es lo mismo los puntos que vienen de la red empresarial y entran a la planta, son muy diferentes a los puntos que conforman la red industrial. Entonces, lo que vamos a ver hoy aquí en este webinar es consideraciones de diseño para la red industrial, es decir, para la red que necesitamos construir para interconectar todos los dispositivos que conforman la línea de producción como tal. Vamos a ver en el transcurso del recorrido que conceptualmente estamos hablando de cableado estructurado, pero lógicamente estamos hablando de algunas diferencias importantes que son las que vamos a tener en cuenta para diseñar esta red industrial. Al final del tema, lo que vemos aquí, en una organización es el edificio empresarial con su red empresarial y el piso planta o la planta de producción con su red industrial. La red industrial versus la red empresarial tienen unas diferencias importantes que son de suma importancia entenderlas bien. En la red empresarial, por ejemplo, hablamos de DHCP. DHCP es que de forma dinámica la red entrega una dirección IP al dispositivo en el momento en que se conecta a la red. Cuando yo prendo mi computador, llego a la oficina, prendo mi computador, el sistema automáticamente le asigna una dirección IP. Esas direcciones son variables porque son definidas por el DHCP. En la planta, las direcciones deben ser estáticas, por una razón muy sencilla. En la planta de producción no es posible o no es permitida la latencia. El tiempo que se puede tomar el sistema en asignar la dirección IP en una planta puede ser el motivo de que la planta pare. Y al parar la planta, pues eso cuesta mucho dinero. Entonces, en la red industrial no existe el DHCP. La red empresarial está en ambientes controlados. Los cuartos de cableado están en un sitio específico, cerrados, con aire acondicionado, perfectamente limpios, libres de polvo. En la red industrial eso no sucede porque el cableado como tal y los tableros de cableado están metidos dentro de la planta y hacen parte de la línea de producción, y eso pueden ser ambientes rudos de todo tipo. Entonces, hay una diferencia importante de cómo se construyen los distribuidores de cableado en ambos lados. Las VLAN existen en la red empresarial, en la red industrial también pueden existir, pero no se hablan entre ellas, son aisladas. La arquitectura en la red empresarial, tú pones un cuarto de cableado en un piso, pones ahí un switch o varios switches y desde ahí riegas cable para todos los puntos de cableado del piso. En la red industrial no funciona así. En la red industrial el switch está distribuido y está ubicado dentro del punto específico de producción. Ahora más adelante vamos a ver por qué debe ser distribuida. En la red industrial es posible que la empresa por decisión corporativa tenga una marca específica de computadores, o una marca específica de switches, una marca específica de portátiles, y todos digamos que los equipos son estandarizados. En la planta de producción no es así. En la planta de producción, en una línea de producción pueden haber N cantidad de dispositivos conectados de N marcas diferentes y de N tecnologías diferentes. Ahí no hay forma de unificar. Tú puedes, o sea, es decir, uno puede definir que la inteligencia de la planta sea una marca específica, Rodwell, pero los demás dispositivos, los sensores, las básculas, los controles numéricos, pueden haber 1000 marcas distintas conectadas en esa red, y ahí no hay forma de llevar eso a un estándar, que todo sea de una sola marca, como si puede pasar en la red empresarial. La red empresarial transporta archivos grandes. En un correo electrónico puede ir un video, puede ir un PDF adjunto, una presentación de PowerPoint que puede pesar mucho. En la planta son paquetes pequeños. Realmente en la planta de producción, en la línea industrial, en la red industrial, lo que viaja de lado a lado son señales de control, ceros y unos, estados de control, prendido, apagado. No hay paquetes grandes que viajen dentro de esa red.
Entonces, en términos del volumen de datos que transporta la red es diferente, pero al final del tema es una red. Y en la red empresarial, una latencia, un tiempo de caída, una demora, por ejemplo, intercambiar un password de un usuario con otro, causa una molestia, causa un problema, el usuario llega a trabajar, su computador no le funciona y viene el de tecnología y se da cuenta que fue que alguien invirtió un password, solucionan el problema y de una molestia, de un disgusto, de una digamos, pérdida de tiempo de un rato mientras se soluciona el problema, no pasa el problema. En la planta es un problema tremendamente grave. Una confusión de un password, invertir un password, la latencia, la demora en que un dato llegue de un lado al otro, puede implicar el paro de la planta. Y el paro de la planta puede implicar muchísimo dinero en pérdida, sobre todo porque cuando una planta para inesperadamente, volverla a arrancar tiene unos protocolos y unos procesos largos que pueden implicar que una planta se esté 4, 5, 6, 7 horas parada mientras vuelve y arranca la línea. Y eso puede costar o cuesta muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, hay que tener estas consideraciones en la red industrial al momento de diseñar la arquitectura. A medida que vamos avanzando, vamos entendiendo dónde aplicamos todo esto. Existen los estándares. Dentro del estándar que todos conocemos, el 568 de la TIA, hay un subcapítulo que es el 1005. El TIA 1005 es el capítulo específico de planta de producción o de red industrial que hace parte de la TIA. Es súper importante saber esto porque a veces le preguntan a uno, bueno, ¿yo con qué estándares me baso? Y cuando uno dice 568, la gente cree que hay que ir a aplicar lo mismo que se hace en la red empresarial dentro de la red industrial. Y no se trata de eso. Es dentro de la 568 hay que ir al capítulo 1005, a la TIA 1005. Y vamos a ver qué diferencias hay fundamentales. En la 568 que todos conocemos de la red empresarial, el conector es el RJ45. Todo se hace con el RJ45, tanto los puertos de los switches como los puertos o los puntos de cableado, los passcode y todo es RJ45. En la 1005, además de ese, se incorpora un conector que se llama M12, que es ese conector que ven ustedes ahí en la foto, redondo. Es un conector que viene o de 2 pares o de 4 pares y está hecho para trabajar dentro del entorno industrial. ¿Por qué? Porque los dispositivos o los equipos o las máquinas los tableros que controlan las máquinas, a veces por el ambiente en el que están requieren que el conector, por ejemplo, sea atornillado, esté fijo, apretado. En el RJ eso no existe. Entonces, el M12 es un conector que se usa mucho en dispositivos de industria por el ambiente o el entorno industrial donde se aplica. También todos conocemos que el canal de comunicación en la 568 para cableado estructurado va hasta 4 puntos de conexión y la distancia son 100 metros. En la TIA 1005 se incorporan hasta 6 puntos de conexión. Siguen siendo los mismos 100 metros de los que se habla en el cableado estructurado de oficina, pero en este caso podemos ir hasta 6 puntos de conexión. Y también introduce la 1005 los adaptadores o acopladores. ¿En qué sentido? Que es necesario que algunos dispositivos pasen de M12 a RJ o viceversa. Entonces existen los patchcords M12 a RJ y existen los adaptadores de M12 a RJ. Eso también lo incorpora la norma. Y algo que es súper importante, lo que nos vamos a gastar un ratico, es el análisis MAIS. El análisis MAIS, ya vamos a ver qué es, pero esto es parte de la 1005 y es un tema súper importante de tener bien claro para el momento de diseñar una red industrial. Veamos qué es el MAIS. Este es un ejemplo de una línea de producción de papas. Las papas llegan en un camión completamente sucias, vienen del campo, las ponen en una tolva donde las lavan, esa tolva lava completamente las papas, después pasan a una tolva donde las pelan, después pasan a una tolva donde las cortan, rizadas o en deditos o como la forma que va a tener la papa, y después pasan a la freidora. En la freidora hacen el proceso de freído y luego pasan a una banda donde les quitan el exceso de aceite y al final pasan a la empacadora. Estamos viendo una línea de producción común y corriente
desde el momento de la materia prima hasta el producto terminado, pero estamos viendo que esta línea tiene 6 momentos: lavado, pelado, corte, freído, exceso y empaque. Son 6 momentos diferentes dentro de la línea. ¿Qué hace el análisis MAIS? ¿O qué es lo que hace el análisis MAIS? Determina cómo es el entorno o cómo es el ambiente de cada uno de esos momentos. Entonces, en esta línea, por ejemplo, el primer paso tiene mucha agua y mucho barro. El segundo paso tiene mucha agua y residuos de cáscara, mucho mugre, mucho residuo. El tercer paso tiene agua, pero además, el momento de cortar las papas hay un exceso de almidón en el ambiente. Luego pasamos a un ambiente que cambia de agua a alta temperatura y aceite caliente. Es un ambiente rudo. Luego pasamos a una banda donde tenemos un aire especial, una forma especial de retirar el aire, el aceite de exceso, y eso es una zona donde ya la asepsia es total. Ahí la asepsia es pura porque ahí ya el producto está terminado y va al empaque. Y luego vamos al empaque, donde es un ambiente completamente controlado porque ya es el producto final. Son 6, la misma línea de producción, 6 momentos distintos. ¿Qué dice el maíz? El maíz básicamente lo que hace es analizar 4 variables en cada una de esas áreas donde estamos analizando el entorno. Entonces, analiza variables mecánicas, analiza variables asociadas, mecánicas son variables asociadas con vibración, golpeteo, acción mecánica dentro del proceso, que hace que el cableado esté expuesto a situaciones de vibración o situaciones de movimiento. La variable de ingreso, que es básicamente asociado a agua y que el cable esté inmerso, por ejemplo, metido, o que tenga que pasar por un área donde hay agua, donde hay sedimentos, donde hay mure, verifica cómo es el entorno en ese sentido. Hay una variable que es la climática o la química, y ahí lo que hace es verificar si hay corrosivos, si hay aceite, si hay temperatura, si hay gases, por ejemplo, basados no sé, en cloro, que tendrían una incidencia de corrosión muy fuerte sobre los elementos que conforman la línea. Y electromagnética, asociados a interferencias electromagnéticas. Entonces, cuando yo voy a revisar un área específica de la planta y miramos la línea de producción que vimos antes, vamos a analizar cómo es cada una de esas partes de la línea de producción y voy a determinar una calificación MAIS. Ahí en la gráfica ustedes ven, por ejemplo, que hay un área que es MAIS 2212, hay otra que es un MAIS 332. ¿Qué significa esa calificación? Esa calificación me permite a mí determinar cuáles son los productos que yo puedo aplicar dentro de ese punto específico de la planta. ¿Por qué? Porque debo poner productos que soporten la variable que califique como maíz. Entonces, en la línea de producción que teníamos ahora, vamos a ver que en la primera parte, el agua y barro, el maíz es 1131. Requiere, según este análisis, tiene un tema sencillo de mecánica, no hay vibración, no hay golpeteo, no hay nada fuerte en eso. Sí hay agua, sí hay temas químicos y sí hay temas electromagnéticos. Y hay pocos temas electromagnéticos. Entonces, cada línea va teniendo una calificación. Y cuando yo ya tengo toda la calificación, entonces voy a una guía que tenemos nosotros en Panway, donde verifico cuáles son los productos que pueden ir aplicados dependiendo de esa calificación. Esto es súper importante, porque ¿qué es lo que está pasando en las redes industriales hoy en día? Las redes industriales se volvieron IP, y al volverse IP se volvieron una red. Y lo que están haciendo, lo que está sucediendo, lo que hemos encontrado en las empresas, es que están implementando dentro de la planta para la red industrial con productos similares a los que se utilizan en la red empresarial. Y esos productos no soportan, no aguantan el entorno industrial. Es un entorno muy rudo, es un entorno que acaba con los cables, acaba con los patchworks, acaba con todo de una forma muy rápida por el entorno en el que aplican. Entonces, la forma de evitar eso es aplicando el análisis MAIS. El análisis MAIS me dice a mí qué tipo de producto debo utilizar en cada una de esas partes de la línea de producción. Este elemento es súper importante. Los productos, al definir que un producto tiene una calificación MAIS y lo utilizo en un punto específico de la planta, ese producto ya está aprobado.
para soportar la severidad del entorno. Ya sabemos que ese producto viene construido, hecho con los materiales y las cosas necesarias para soportar el entorno. Ya se consideran los componentes que podrán soportar el peor entorno ambiental dentro de la planta, o sea que la red queda construida de una vez con los elementos que van a poder soportar ese entorno industrial. Nosotros todos estamos acostumbrados al cableado estructurado con la garantía de 25 años y que el cableado debe durar 25 años y durante los 25 años el cableado debe funcionar en perfecto estado. Bueno, en la planta se espera que pase lo mismo, pero para que eso pase hay que utilizar los componentes correctos. Ahora, el análisis maestra me puede arrojar que la calificación es 1-1-1-1. ¿Eso qué significa? Entorno completamente controlado, entorno completamente sin variables agresivas, y entonces ¿eso qué es? Cableado estructurado del común y corriente, del que usamos en la red empresarial. Puede ser que dentro de la planta hayan espacios o entornos o ambientes donde pueda aplicarse el MAIS 111, que es cableado del mismo que usamos en la empresa, pero debemos hacer la evaluación para llegar a esa conclusión. Hacer la red basándose en MAIS nos asegura la inversión, lo que les decía, la inversión tiene que durar 25 años. Si yo la hago con los productos correctos, va a durar los 25 años. Si no la hago con los productos correctos, pues el entorno industrial va a acabar con todo. Entonces debo aplicar este análisis, es súper importante al momento de definir la red. Entonces llevamos dos cosas súper claves. Entender que la arquitectura de red tiene unas diferencias con la red empresarial. Lo del DHCP, lo de las VLANs, lo del entorno controlado. El segundo punto es, tenemos una norma para seguir, que es la 1005. Tercer punto es, importantísimo, aplicar el MAIS. Una vez la red ya está definida, una vez yo tengo el análisis MAIS ya determinado y entiendo bien cuál va a ser la arquitectura de red, y me enfrento al tema de la realidad actual, que es que la red industrial también se volvió IP. Entonces, como se volvió IP, ahora vamos a utilizar el protocolo que todos conocemos de la red Ethernet, que es con la arquitectura de red que construimos la red empresarial. En industria, acuérdense de la latencia. La latencia es súper crítica. Entonces, el IP que conocemos todos, que es el IP el IP tradicional que usamos en la red empresarial, es un IP que no está maduro en ese sentido, y por eso la industria misma, la gente especializada en industria se ha encargado de desarrollar IPs más robustos. Los IPs más robustos que conocemos hoy en el mercado y que son los que más se están utilizando es el de la IEEE, es el que conocemos todos, el que usamos en la red empresarial. Hay el de Profinet, hay el Internet IP y hay el de Modbus. Estos son los IPs que más se están usando en este momento en la industria. Y esto depende mucho del fabricante de los equipos de industria. El fabricante de los equipos, el que fabrica los equipos con que se construye la inteligencia y donde se montan todos los procesos industriales, ese fabricante está poniendo todas sus características en el IP que está desarrollando. Entonces, por ejemplo, Roswell tiene un IP y hay otras marcas de industria que también tienen su IP, pero al final del cuento es una red Ethernet. Es una red que lo que mueve dentro de su red son paquetes IP. Esto quiere decir que todos los dispositivos que están conformando la red industrial están conectados a un punto IP. Dentro de la industria también existen diferentes formas de hacer la red dependiendo de la línea de producción. Entonces la red puede ser completamente en estrella, tal como lo hacemos en la oficina hoy en día, o la red puede ser en un anillo de dispositivos, que es básicamente como una especie de anillo daisy chain que conecta y conecta y conecta dispositivos. Pero al final del tema, o sea, en conclusión, en resumen, es una red IP, es una red basada en Ethernet, en el protocolo Ethernet, o en la arquitectura de red Ethernet, perdón, y utiliza diferentes protocolos IP que hay desarrollados en la industria. Lo mismo pasa con los switches industriales. Los switches industriales, que no son los mismos switches que ponemos en la red empresarial, son switches Ethernet, pero que tienen unas características especiales para asegurar que no haya pérdida de paquetes ni haya latencia, porque ya les dije, en la red industrial
esos son problemas que pueden costar muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, estos son los IPs tradicionales o los IPs que más fuerte en este momento están en el mercado. Al volver todo IP, la red industrial ser toda IP y conectarse a la red empresarial, que es la que tenemos hoy, es lo que todos conocemos hoy como la convergencia entre IT y OT. Lo importante de esta convergencia es lo que podemos hacer con los datos que se generan hoy en día en la planta de producción. Y es lo que todos estamos escuchando hoy hablar de la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Básicamente a lo que se refiere eso, así de una forma muy resumida, es que ya vamos a poder utilizar toda la data que se genera en la línea, en la red industrial, para generar mejores prácticas, para generar eficiencia, para generar optimización, para mejorar absolutamente todos los procesos dentro de la planta de producción. Y esa data la vamos a poder conectar o utilizar o integrar o aprovechar desde la red empresarial. Todos los gerentes de producción y todas las personas que están a cargo del mundo de la producción tienen unos objetivos específicos dentro de su línea. Producir más, desperdiciar menos, optimizar el tiempo, optimizar las recetas, optimizar todo lo que dentro de la planta de producción se convierte al final en utilidad, en rentabilidad para la compañía, y la conexión o la convergencia de ITOT y la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, lo que nos están permitiendo hacer es eso precisamente. Nos están permitiendo unir los dos mundos y traer toda la data de OT al mundo IT para aprovecharla y hacer mucho mejor todo lo que se hace en OT desde el punto de vista de tecnología. Para que eso suceda, lo que está sucediendo es que toda la planta de producción se está convirtiendo en IP y la red industrial hoy está pasando de protocolos o arquitecturas propietarias a hacer una red Ethernet basada en IP. Esto es lo que estamos viendo hoy en día como convergencia. ¿Qué conclusiones saca uno de eso? Saca las conclusiones de que hoy los directores o los gerentes de producción se están enfrentando a la necesidad de entender el mundo IT. ¿Por qué? Porque su planta de producción, de alguna forma, al convertirse en una red Ethernet, empieza a ser parte del mundo de IT. Y entonces están apareciendo cosas como dentro de las empresas, cargos nuevos dentro del departamento de tecnología, que son personas que van a soportar el mundo de operaciones o el mundo de industria, pero desde el punto de vista de la red industrial. Y estas personas son las que están ya hoy llamadas a poder entender muy bien y manejar muy bien la convergencia de lo que viene del lado de la industria con lo que viene del lado de IT. Entonces, hasta aquí vamos en las consideraciones más importantes a tener en cuenta para desarrollar o diseñar la red. Súper importante. Ya entendimos muy bien qué es la red industrial, cuáles son las diferencias que hay con la red empresarial, y al final del tema lo que estamos entendiendo aquí es que es una red que se basa en lo que todos conocemos, en cableado estructurado, en switches industriales, en servidores industriales, en aplicaciones y soluciones de industria. ¿Qué se hace con cada una de las máquinas que conforman la red industrial? Cada una de esas máquinas, todos sus sensores, sus componentes, sus dispositivos, se conectan a un tablero que los controla, y ese tablero, a través de una red de cableado basado en fibra óptica, llega hasta el microdata center. Aquí lo que vamos a entender primero, que más que esto, es que una planta de producción o un piso planta realmente es esto. No es una sola máquina, o no son 5 máquinas que conforman una línea, como el ejemplo que vimos de las papas, que son 6 cosas que conforman una línea, sino que son muchas líneas, muchas máquinas y muchos sitios dentro de la planta que van todas interconectadas. Al final, cuando yo tengo todo eso conectado en una red, es la red industrial. Ahora, ¿qué hace Panbit para nuestros clientes? O cómo apoya Panbit para los clientes de industria en este proceso.
Lo primero que nosotros tenemos dentro del portafolio son los microdata centers. Los microdata centers son importantísimos. ¿Por qué? Porque aquí está toda la inteligencia de la planta reunida en un único punto de inteligencia. Aquí están los servidores, el software y todo lo que controla la planta de producción. Pero esto también tiene características a seguir, dependiendo del ambiente y el entorno donde se va a instalar el microdata center. Entonces pueden ser racks con puertas perforadas, de los que conocemos, también pueden ser racks con puertas de vidrio, un poquito más herméticos, y podemos llegar hasta cabinas que son completamente herméticas, que cumplen con NEMA. Nosotros, ¿qué proveemos de esto? Proveemos las cabinas, o los racks, como le quieran llamar, de los diferentes modelos, dependiendo del entorno, y proveemos los elementos con que se interconectan los equipos allá adentro. Los patch cores, los patch panels, todo lo relacionado con fibra, bandejas de fibra, cassettes de fibra, todo el sistema de aterrizamiento de estos equipos, eh, eh, y los elementos con los que yo construyo el cableado dentro de estos elementos. Pero también proveemos y vendemos los gabinetes, así como lo están viendo en pantalla. Dependiendo del tipo de planta, dependiendo del tamaño de la implementación, se arma o se configura la solución del microdata center. Son microdata centers que están hechos para aguantar todo tipo de entorno industrial. Se hace el análisis y se determina cuál es el microdata center más adecuado dependiendo del entorno donde se va a aplicar el microdata center. Después de tener microdata centers, vamos a ir a los distribuidores. Acuérdense de este dibujo. Está el microdata center y luego está el distribuidor de zona o de distribuidor general. ¿Qué es lo que voy a recibir yo ahí? Lo más seguro es que yo vaya a recibir ahí fibras ópticas en switches industriales y luego voy a distribuir más fibras ópticas hacia las líneas de producción específicas. Pero este tablero, ¿dónde va a estar? Este tablero va a estar metido en la planta, probablemente pegado de una pared o colgado en una cercha dentro de la planta, pero va a estar dentro del entorno y dentro del ambiente rudo de la planta y ya va a estar muy cerca de cada una de las líneas específicas de producción. Entonces este es un mueble que no se hace de cualquier forma. Este mueble viene hecho o en lámina o en acero inoxidable, dependiendo del tipo de industria. Generalmente la industria alimenticia y la industria farmacéutica utiliza acero inoxidable. Este es un mueble que viene dividido en dos cuerpos, se puede abrir por dos partes, porque es importante poderlo ver por delante, donde están pues, los switches y todo lo que yo administro en los switches, y poderlo ver por detrás, porque ahí está todo lo eléctrico. Pero como no estoy dentro de un cuarto de cableado, que yo pueda caminar alrededor del rack, sino que estoy en una pared o estoy colgado en una cercha, pues yo debo poder abrir el dispositivo, el mueble, para poder ver las cosas por detrás o por delante. Y además el cuerpo trasero, la parte trasera, el segundo cuerpo del mueble, por ahí me permite implementar temas eléctricos si son necesarios. Y a este mueble también se le puede incorporar un aire acondicionado, porque no sé el entorno en el que va a estar. Si estoy en una ciudad calurosa y este mueble va a estar puesto en la mitad de la planta, pues de alguna forma debo poder mantener un ambiente o un clima adecuado para los equipos. Estos muebles vienen en 12 unidades o en 26 unidades, son de montaje de pared y son NEMA, son IP66, cumplen con 4X. O sea que son muebles hechos para el ambiente rudo de la industria, de la planta de producción, los que están metidos dentro de la planta. Después de este mueble vienen los tableritos que ya controlan específicamente o que recopilan todos los elementos de cada línea o de cada parte de la producción. Ese tablerito es el que le llamamos tablero de network o tablero o distribuidor de network. Allí adentro ya que hay, ahí adentro ya está el PLC o el dispositivo que controla específicamente los elementos que conforman la línea. De este tablero a los puntos ya donde están conectados los dispositivos es de donde ya sale el cable. Aquí adentro están los switches, están los PLCs, entonces allá adentro se necesitan patch panel y además es diferente como en la red industrial, que yo en la red empresarial yo tengo un cuarto donde tengo todo el cableado y tengo otro cuarto donde tengo todo lo eléctrico.
Aquí yo tengo todo metido en el mismo tablero. Entonces, por eso ven la parte de abajo que es como un espacio de confinamiento. Ese espacio de confinamiento es para yo poner allá adentro todo lo relacionado con lo eléctrico y arriba todo lo relacionado con datos y no tener problemas de interferencia y poder controlar una de las variables del maíz, que es el ruido electromagnético. Este dispositivo, estos muebles vienen en diferentes tamaños y también vienen en lámina o en acero inoxidable y me permiten entonces ya ir específicamente a un punto de la línea de producción donde yo voy a concentrar ya varios dispositivos. Este tablerito o este tablero viene, como les decía, en diferentes versiones de tamaño y de capacidad. Específicamente se diseña o se determina dependiendo de el punto específico donde lo voy a utilizar dentro de la planta. Y después debemos determinar cuál es el cable que vamos a utilizar para llegar ya al punto donde voy a conectar el dispositivo. En planta de producción, dentro de la planta, y esto es algo que ha existido toda la vida, desde el origen del cableado estructurado hace N años, hace 35 años que nació el cableado estructurado, y desde el origen los cables blindados han sido hechos específicamente para soportar ambientes de industria. ¿Por qué? Porque dentro del ambiente de industria hay ruido electromagnético, hay motores, hay vibración, hay golpeteo mecánico y el golpeteo mecánico genera ruido electromagnético o genera interferencia. Entonces estos cables deben estar preparados para soportar de una forma muy eficiente eso. ¿Qué tipo de cable utilizo? ¿O cuál cable utilizo en dónde? ¿Quién me lo dice? Me lo dice el MAIS. Aplico el análisis MAIS y me doy cuenta que en ruido electromagnético el MAIS es 3. Entonces yo debo utilizar un cable que sea rudo en el sentido de soportar ruido electromagnético. Entonces uso un SFTP, por ejemplo. Pero también el MAIS me dice que el cable debe ser elástico o debe ser flexible. ¿Por qué? Porque va a estar conectado a un punto donde hay un movimiento continuo. El cable va a estar en movimiento. Entonces el cable no puede ser de hilo sólido, sino de hilo stranded, porque debe soportar ese movimiento. Entonces el MAIS me determina qué tipo de cable voy a usar. Pero en esto de industria, entonces los cables son o flexibles o sólidos, o son full blindados, o tienen algo de blindaje, y tienen una chaqueta especial dependiendo del entorno químico o del entorno de gases o el entorno de ácidos donde voy a aplicar el cable. Dependiendo del maíz, voy a la guía de Panduit y determino cuál es el cable que puedo utilizar. Hay otra cosa importante en industria. Como ustedes vieron al principio, los paquetes que viajan en una red industrial son muy pequeños, son ceros y unos. Entonces en industria todavía es permitido el cable de dos pares. Miren que hay un conector M12 que también se los mostré de dos pares. Es porque en industria todavía es posible conectar equipos o conectar dispositivos con cable de dos pares. Entonces en el portafolio de cables también existe la versión de dos pares, tanto en flexibles como en sólidos. ¿Por qué? Porque en ciertas aplicaciones o ciertas implementaciones dentro de la planta, dos pares es lo que se requiere. Entonces, ¿cómo determino el cable? Con el maíz. ¿Cómo determino la cantidad de pares? Con la arquitectura de red. Lo importante es que el portafolio de cables está todo disponible para cualquiera de las necesidades o implementaciones que requiera la red como tal. O cuando ya diseño la red determino qué es lo que voy a utilizar. Entonces ahí ustedes pueden ver los tipos de cables que hay. SFTP, que es un cable full blindado, con apantallamiento total alrededor de los 4 pares y apantallamiento en cada par. El FFTP, que es un cable que es con foil, no con malla. Tiene foil en cada par y luego tiene un foil que lo recubre todos. La diferencia con el S es que el S es una malla. Está el UFTP, que es un cable que tiene foil en cada par y no tiene nada alrededor de los 4 pares. Y está el FUTP, que lo conocemos mucho porque las soluciones blindadas de redes empresariales se hacen con ese cable, que básicamente tiene un foil alrededor de los 4 pares y ya. ¿Cuál uso? Depende del maíz, depende de la calificación de interferencia electromagnética y depende del maíz en términos de mecánica y en términos de químico. Ese es el cable que yo debo utilizar. Teniendo ya el micro data center, teniendo ya los tableros de distribución, teniendo ya los tableros donde ya armo específicamente la red o los puntos que conectan los dispositivos y ya tengo determinado el cable,
ahora necesito la conectividad. Ah, perdón, antes de ir a la conectividad necesito la fibra para conectar los tableros. ¿Por qué fibra? ¿Por qué es importante la fibra en la planta? Acuérdense que les dije que no es posible en planta desde un tablero principal salir con cables para todo lado. En la planta es necesario ir hasta un punto de consolidación o hasta un punto de distribución, hasta un distribuidor de zona, como le llamamos nosotros, y desde ahí salir ya a la máquina específica. ¿Por qué debe ser así? Porque cada máquina tiene un maíz diferente. Entonces yo no puedo salir con los mismos cables para todo lado porque no aplica dentro de la planta. Entonces, entre el micro data center y los tableros de distribución y luego los tableros que ya controlan la máquina, yo pongo fibra. En planta es muy importante que la fibra sea una fibra que ambiente, que aguante el entorno industrial, y lo más importante dentro de la planta es el ambiente rudo de golpes y digamos, de circulación de cosas pesadas. O sea, la planta es un ambiente muy fuerte. Entonces, tenemos todo el portafolio de Patchcore que ustedes ya conocen, el tema de conectorización, terminación que puede ser con conectores Opticam, que también conocen ustedes en la red empresarial, o los conectores de crimp, que son prepulidos, pero que se instalan de forma manual con una herramienta de crimp. Eso es para hacer terminaciones, porque a diferencia de la red empresarial, yo en la planta sí puedo hacer los patchcords a la medida en el tema de fibra. Entonces, se vende la fibra de 2 hilos con chaqueta especial para el entorno industrial y los conectores para hacer el terminado del patchcord. Y la fibra puede ser una fibra con una chaqueta de uso exterior que esté hecha para soportar el entorno exterior y ponerla dentro de la planta, o utilizar este tipo de fibra que es la que más se recomienda, que tiene una chaqueta o tiene una armadura especial que se llama interlocking. Esa armadura reemplaza el tubo, es decir, yo no me ahorraría el tendido de tubería o el tendido de ducto metálico por toda la empresa para llevar la fibra, porque la fibra, esta armadura ya está preparada para que la instales de expuesta con grapas o con clamps para que la puedas tender por toda la planta y ahorrarte todo el tendido de ductería. ¿Qué fibra se determina? Lo mismo. Yo, dependiendo del maíz, defino qué tan ruda tiene que ser la fibra en términos de resistencia de entorno ambiental. Entonces, el maíz me arroja que es un tema mecánico muy fuerte, que hay un tema de químico muy fuerte, entonces utilizo este tipo de fibra como la que ven ustedes ahí en pantalla, con este tipo de armadura y con la chaqueta especial para, para soportar el entorno ambiental. ¿Qué es monomodo o qué es multimodo? En planta, increíblemente, porque ya ustedes entendieron por qué, porque los paquetes son muy pequeños, en planta todavía se permite la fibra de 62.5, la que conocemos como OM2. OM2 es permitido en planta. Lo que pasa es que la OM2 ya es difícil de conseguir en el mercado. Entonces, lo que se está utilizando es OM3 en multimodo o OS2 en monomodo. Cualquiera de las dos aplica. Depende de los switches y depende de la arquitectura de la red. Aquí lo importante es el tipo de fibra en cuanto al entorno, o sea, en cuanto a la protección, a la chaqueta, a la cobertura de la fibra, es lo que realmente arroja el maíz. Entonces, ¿cómo determinamos qué fibra? Aplicando el maíz. Por eso el maíz se vuelve tan importante para todo. Y luego si ya vamos a la conectividad. Entonces, dentro de ese tablero donde ya coloco el switch, el PLC, voy a colocar un patch panel. Entonces no pongo un patch panel de los tradicionales, de los que ponemos en la red empresarial, porque ese patch panel no está hecho para el entorno. Este es un patch panel que está hecho para aguantar el entorno industrial, que es de una pasta fuerte que soporta impacto. Y ese patch panel te recibe tanto cobre como fibra. Y ustedes ven ahí un poco de colores. Los colores no son por capricho, básicamente porque acuérdense que les dije que en industria invertir un patchcore es un problema grave. Si yo invierto el patchcore de una máquina con otra máquina, pues armo un lío tremendo. Entonces en la industria es importantísimo que el patchcore ni se pueda invertir ni se pueda desconectar fácilmente. Entonces esto de colores es porque el patchcore amarillo solo entra en la toma amarilla, el patchcore naranja solo entra en la toma naranja, el rojo solo en la roja. O sea, no es posible. Si yo le pongo a la máquina, por ejemplo, la tolva de lavado de la línea de las papas,
A la tolva de lavado lo conecto con el patchcore amarillo, a la tolva de pelado le pongo el rojo y a la tolva de corte le pongo negro. Yo no puedo invertir eso porque el patchcore no me lo permite, ¿no? Yo no puedo cambiar en el puerto porque el patchcore no entra. Y en producción eso es súper importante, en línea de producción. Y otra cosa importante es usar los dispositivos que tenemos nosotros de bloqueo para que no puedan desconectar el patchcore fácil. En la red empresarial alguien desconecta un passcode de un puesto de trabajo y el usuario se pone bravo y dura bravo media hora porque lo desconectaron, pero no pasó nada más. En la planta desconectan un passcode, la línea para y cuesta miles de millones ese paro. Entonces allá los bloqueos para evitar la desconexión son súper importantes. Y también existen perdón, la toma tipo NEMA, el faceplate tipo NEMA, y el patchcore tipo NEMA. ¿Por qué? Imagínense los puntos que controlan la freidora. Esos puntos están expuestos a calor, aceite, a un entorno súper rudo y yo no puedo colocar ahí un patchcore común y corriente ni una toma común y corriente porque se acaba en nada. Entonces existe la toma tipo NEMA y existe el patchcore tipo NEMA en dos versiones. Esos son los que yo debo usar en esos puntos. Ahora, si yo quiero llegar con el cable y ponerle el RJ45 e ir directo al dispositivo, lo puedo hacer, pero no con el que conocemos en la empresa, que es un RJ de terminación en campo, pero que es de plástico. Debemos utilizar uno industrial que es metálico, que soporta el entorno industrial. También tenemos los patchcores M12M12 y los patchcores M12RJ. ¿Por qué pasa eso? Porque yo puede ser que si estoy instalando una línea de producción nueva, completamente nueva, pues todo es IP. Pero si estoy actualizando parte de una línea de producción, le estoy modificando algo a la línea, estoy cambiando la báscula, estoy cambiando el control numérico, solo ese dispositivo es IP. Lo debo llevar a la conexión IP, pero necesito pasarlo por algo que ya es de lo de antes, que viene completamente en M12. Entonces yo debo poder convertir de M12 a RJ para poderme conectar al switch o al dispositivo que controla el nuevo dispositivo. Entonces por eso existen los patchcores M12 M12, tanto en 4 hilos como en 8 hilos, y existen los patchcores M12 RJ de 8 hilos. Y existen los adaptadores que ya vimos adelante que la TIA 1005 incorporó estos dos elementos, tanto los patchcores como los dispositivos de adaptación de M12 a RJ. Y en planta hay algo que es súper importante. Mírenlo acá atrás. Aquí ustedes ven, yo hablo de cables de 600 voltios. En planta es necesario que existan los cables de 600 voltios. Y entonces también deben existir los patchcores de 600 voltios. La arquitectura de red y las especificaciones de los dispositivos que conforman la línea de producción o la red industrial son los que me van a decir si requiero o no requiero los 600 voltios. En general, siempre en planta de producción se requieren los 600 voltios, siempre. Entonces está todo el portafolio, blindado y no blindado, en 600 voltios, tanto en cable como en patchcores. No sé si hayan preguntas, pero la conclusión de esta presentación son 4 puntos, 5 puntos fundamentales. Hay que entender muy bien, muy claramente, hay que entender la diferencia técnica entre la red empresarial y la red industrial. En la red empresarial estamos conectando dispositivos controlados, PCs, portátiles, access points, cámaras de videovigilancia, control de acceso, cosas relacionadas con la red corporativa o la red empresarial. En la red industrial estamos conectando una cantidad de dispositivos que son los responsables de controlar y ejecutar la producción, la línea de producción como tal. Son dos redes muy diferentes, entonces hay que entender muy bien las dos diferencias y cómo se determina y cómo se diseña la red desde el punto de vista lógico. Hay que aplicar o hay que seguir los lineamientos de la 1005 porque son los que me dicen cómo construir dentro de la red industrial la red de forma correcta. Así como toda la vida hemos seguido el 568 para construir la red empresarial, ahora vamos a seguir el 568 capítulo TIA 1005 para construir la red industrial.
Aplicar de la forma más estricta posible el MAIS, porque el MAIS, como les decían las ventajas, el MAIS te asegura estar usando los elementos correctos en el punto correcto dentro de la línea de producción, y eso realmente se convierte en una protección a la inversión. Si yo uso los elementos correctos para construir la red industrial, yo estoy protegiendo la inversión en el largo plazo. Entonces debo tratar de hacer lo más posible estricto en la aplicación del análisis MAIS. Si ustedes analizan bien y se imaginan la red, estamos hablando de una red Ethernet. Estamos hablando de una red tal cual como la que tenemos en mente cuando hablamos de una red Ethernet empresarial. Lo que cambia son los elementos con que construyo esa red. Debo usar los elementos correctos. Esa es la diferencia. Y entonces hay que diseñar muy bien la arquitectura de red. La arquitectura de red es Ethernet, pero puede ser bus, puede ser anillo, puede ser estrella, dependiendo de los dispositivos que construyen la línea. ¿Eso quién lo determina? El fabricante del dispositivo. Es el que dice, no, mira, es que esto aquí va a llevar, no sé, 15 sensores, pero debemos conectarlos en un anillo. Entonces ya se diseña el anillo, pero todo es Ethernet al final. Y lo que viaja por esa red es IP. Cuando ya tengamos esas dos redes completamente IP, bien diseñadas, bien instaladas, bien implementadas, y las conectemos entre ellas, estamos entrando en el mundo de la industria 4.0. Ya podemos decir que tenemos una Smart Factory y empezamos a utilizar toda esa data que se genera en producción para hacer mucho mejor todo. Esta era la presentación. No sé si tengan alguna pregunta a través del chat. Espero que les haya quedado muy claro el mensaje en cuanto a las consideraciones que hay que tener para diseñar la red industrial. Estos son mis datos de contacto. Yo, como dijo Heidi, yo estoy basado en Colombia, soy el responsable del portafolio de industria para Colombia, pero con mucho gusto estoy disponible para contestar sus preguntas o apoyarlos en lo que ustedes consideren debamos apoyarlos. Muchas gracias, Jaime. Sí tenemos varias preguntas. Primeramente, a todos los que nos solicitan la presentación, en esta semana van a recibir un correo electrónico con la grabación de la presentación y además los documentos que aquí fueron mencionados que sirven para darles apoyo y soporte en sus decisiones acerca de redes industriales. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas que tenemos aquí. La primera es, hoy las redes WLAN en 802.11ax maneja velocidades de transferencia de 10.6 gigas con AP rugerizados, velocidades que pueden manejar categoría 6A. ¿Cómo Panduit puede adaptarse a esas tendencias? Es una pregunta muy interesante por la sencilla razón de que en planta de producción también existen los radios y también hay una cantidad de soluciones basadas en inalámbrico. Nosotros tenemos una solución que se llama Smart Zone. Smart Zone es un portafolio de sensores ambientales y mecánicos que te permiten manejar una cantidad de variables dentro de la planta. Sensores de movimiento, sensores de temperatura. Es un portafolio completo de sensores, de sensórica, y funciona de forma inalámbrica totalmente. ¿Cuál es la diferencia entre la red inalámbrica dentro de la empresa versus la red inalámbrica dentro de la planta? Técnicamente no hay ninguna, es la misma red. Lo que cambia es el tipo de dispositivo. Es un radio o es un AP, pero es un AP robusto, rudo, con las características necesarias para soportar el entorno industrial. El cable con el que se llega a ese mismo dispositivo se analiza exactamente igual como los demás cables y también es categoría 6A, pero se analiza el tipo de cable dependiendo del entorno donde va a estar instalado el AP. Y nosotros tenemos una cajita que no la mostré aquí, que queda pendiente para los que preguntaron. Es una cajita de fibra de vidrio NEMA IP66, donde tú puedes meter esos radios dentro de esa caja y ubicarlos en cualquier parte de la planta. No es que dentro de la planta no exista la red inalámbrica, sí existe con las mismas características de una red empresarial, solo que los elementos que necesitas para conectarla son apropiados dentro de la planta. Pero la teoría, los protocolos, la arquitectura,
todo lo que existe hoy de la red inalámbrica tal cual aplica dentro de la planta. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿los microdata center incluyen los servidores y además los trae? Nosotros tenemos un convenio global o un acuerdo de cooperación tecnológica global con Rodwell y Cisco. Existen unos números de parte Panduit que ya vienen con todo lo de Rodwell y Cisco incluido, y hay diferentes números de parte para diferentes necesidades. Tú podrías eventualmente verificar si esas configuraciones preensambladas están acorde a la necesidad y te sirven, entonces lo puedes pedir y te llega el mueble listo para que lo conectes y funcione. Viene completamente configurado, o lo armas dependiendo de las necesidades. Entonces ya tú dices, no, mira, lo que me está vendiendo Pandy es muy robusto para lo que yo necesito, o se me queda corto en lo que yo necesito. Entonces ya con Rodwell directamente nos sentamos y trabajamos y diseñamos y construimos el microdata center tal cual como tú lo necesitas. Excelente. También nos preguntan, eh, dice aquí, veo que los conectores son LC. ¿Se están usando estos ya como estándar? Curiosamente, es una pregunta interesante, porque si uno se va, por ejemplo, al mundo del carrier, todavía ve que hay cosas conectadas con ST y algunas con SC. La industria, como todo el tema en industria es nuevo, de hace unos 2 años largos para acá, y los equipos apenas, los equipos IP o la tecnología IP dentro de los dispositivos de industria apenas están empezando como a coger una fuerza importante, salieron con LCD de una vez. Es decir, el switch que tú pones en el microdata center es puertos LC. Llegas hasta el distribuidor de zona con fibra y ahí lo recibes en switches que vuelven y salen en LC. Y cuando ya estás en el mueble de control donde está el PLC o el dispositivo que va a recibir la señal de ese dispositivo, también es LC. Y de ahí ya sales en cobre. Entonces, estoy mostrando LC porque básicamente todo lo que hacemos en industria lo hacemos con LC porque los dispositivos ya son LC. Ahora, si algún dispositivo necesita ST o necesita SC, es exactamente lo mismo que como se diseña en los otros lados, solo que los elementos adecuados para planta, pero también lo tenemos todo el portafolio. Ahí no cambia mucho porque realmente lo que cambia es la característica del cable, más no lo que va dentro del tablero, pero también lo tenemos. Si se diera el caso, solo que no me he encontrado el primero, todo lo que he hecho hasta ahora lo he hecho con LC. Nos preguntan, por favor aclarar la utilización del cable en 2 o 4 pares y si hay alguna aplicación. Acuérdense o sea, cuando éramos 10 base T, funcionábamos en 2 pares. Cuando pasamos a 100 base T, 100 base T podía funcionar en 2 pares. Y los 4 pares se volvieron necesarios a partir del giga base T. Estas redes industriales hoy en día sobre 100 base T funcionan perfectamente. Por eso es posible que un dispositivo requiera solo los 2 pares para hacer la transmisión que necesita. Si la característica técnica del dispositivo dice que su puerto es 100 base T, tú puedes instalar toda la red con 2 pares y va a funcionar perfectamente. ¿Quién determina cuántos pares? Es el dispositivo. Si el dispositivo dice, no, mire, es que ese puerto es 10, 100.000, entonces tienes que poner 4 pares porque algún día vas a usar el 1000. Pero si el dispositivo dice que es 10, 100, con 2 pares es suficiente. Entonces depende del dispositivo. No hay una aplicación específica. Es el Ethernet de siempre, solo que en industria 100 base T es más que suficiente para mover ceros y unos. Por eso se da la característica de los 2 pares. Si uno quiere estandarizar la industria, la instala toda en 4 pares común y corriente, que para los switches es indiferente. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿me podrían por favor aclarar el tema de los patch cord de 600 volts? El tema de los 600 voltios es porque como tú dentro del tablero de control es posible que tengas dispositivos que manejan voltajes, y los patch cord deben ser capaces de soportar ese entorno.
y por eso el cable y los pascos deben soportar ese entorno, y algunos dispositivos necesitan la capacidad dentro del cable, pero también vuelve y juega, es característica de lo que estés conectando. En planta, en producción, es muy normal hablar de 600 voltios por los dispositivos de control de las máquinas. Y por eso los cables y los passcords se tienen la característica de soportarlos, pero vuelve y juega, depende de los equipos con que estoy conformando la línea de producción. Tiene mucho que ver con ruido, pero también tiene mucho que ver con transmisión. Es una teoría, hemos dicho, es que necesitamos otro webinar para explicar los 600 voltios, pero si quieres, con mucho gusto me escribes y yo te mando la información. Gracias. Nos preguntan, ¿debemos de considerar DMZ en una red industrial, así como también segmentaciones? Dos preguntas en una. La primera, sí existen las VLAN, existen las segmentaciones, pero en industria normalmente una VLAN no habla con otra. ¿Por qué? Porque puede ser que una VLAN esté manejando una línea de producción específica y otra VLAN está manejando otra. Y la idea es que esas dos redes no hablen en términos de la operación como tal, de lo que hacen con la línea específica, por el peligro que hay de que un paquete se pierda o un paquete pase de un lado para otro, que haya una falla en la red. En la línea de producción cuesta mucho. Entonces las VLAN se usan, pero se usan con unas características muy específicas dentro de la planta. Y todo lo que tiene que ver con protección, sí. Ya existen casos registrados en el mundo de hackers que han entrado por la red industrial. La red industrial, una vez se convierte en IP y se vuelve una red, hay que ponerle todos los temas de protección. Y si por alguna razón, al integrarse con la red de IT, la red industrial está saliendo a la nube o está saliendo a Internet, hay que poner todos los sistemas de protección necesarios. Si tú hablas con Kaspersky, con cualquiera de las fábricas de mecanismos de protección, de antivirus, ya ellos hablan de antivirus especiales para el mundo industrial. Si hablas con los fabricantes de firewalls o los fabricantes de este tipo de dispositivos de seguridad, también están hablando ya de mecanismos específicos para la industria. Es lo que le llaman la zona desmilitarizada. Pero sí es necesario. Si ya entras en el mundo IP, en la planta de producción, sí debes tener en cuenta los temas de protección, porque ya la red tuya se vuelve IP y si se conecta a la nube, ya está vulnerable a un hacker. Entonces sí hay que ponerle todos los mecanismos de protección posibles a esa red. Gracias. Doy lectura a la siguiente pregunta que dice, ¿hay parámetros definidos? Dice, ¿hay parámetros definidos o todos los MDC tienen certificación UL? Los nuestros sí, todos tienen UL. Ok. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿existen entes certificados para hacer el maíz? O sea, te hablo de Colombia. En este momento, cuando nosotros nos pide la empresa o la industria, nos dice que necesitamos hacer lo que nosotros le llamamos el survey, el SEC survey, nosotros traemos servicios profesionales del corporativo, que tenemos ese portafolio de servicios y viene alguien del corporativo y hace ese trabajo. Estamos en el proceso, en Colombia, hablo de Colombia, de certificar integradores especializados en industria y esos canales certificados van a tener la especialidad de poder hacer el análisis MAIS. ¿Quién hace el análisis o con quién podría soportarte hoy para hacer el análisis MAIS? Con la gente que te define o que te vende la línea de producción, la solución de producción, porque ellos son los que entienden cuáles son los pasos de cada parte de la línea y qué hay en cada paso de esos desde el punto de vista de esas 4 variables. De ahí puedes sacar la información, pero sí estamos en el proceso en Estados Unidos ya lo tenemos servicios profesionales, en México ya lo tenemos, pero en Colombia estamos en ese proceso ahora. Sí vamos a tener canales certificados con la posibilidad de prestarse ese servicio, claro. ¿Qué tan recomendable es colocar RJ45?
Es que si tú compras un switch industrial ahora ya viene con RJ45 y es posible que cuando te vendan la báscula ya venga con RJ45. Entonces, el RJ45 es el estándar Ethernet. El M12 existe por aplicación industrial, pero el RJ ya es parte de la red industrial. Lo que pasa es que no instalas una toma normal, instalas una toma con características NEMA y usas un patchcore con características NEMA para poder que el RJ no esté expuesto, no esté conectado al entorno, sino que esté protegido por el NEMA, de la toma y del patchcore. Pero el RJ ya es totalmente válido. Tú miras un switch industrial de cualquiera de las marcas y es con RJs. En estos días estaba viendo unas máquinas que son para freír pollo broster, para pollo apanado, y tienen un puerto IP y ahí uno controla la máquina y hace todo con la máquina en un puertico IP. Eso es todo. Entonces la máquina la ponen, le tuvieron que colocar patchcore NEMA porque la máquina mantiene hirviendo y bota vapor y acaba con todo lo que tiene alrededor. Entonces tuvimos que ponerle patchcore NEMA, pero es RJ. Nos preguntan, ¿cómo podemos medir el maíz? Medir el maíz. El maíz no es una medición, es un análisis. Es decir, tú te paras allí y dices, bueno, esta máquina tiene cosas que vibran. Esta máquina bota gases basados en cloro, entonces tiene una corrosión altísima, pero además tiene un motor gigante al lado que genera ruido electromagnético horrible alrededor de la máquina. Entonces vas calificando y al final tenés un maíz si tienes un 3333, pues es un ambiente ultra rudo y ahí tienes que utilizar unos productos súper rudos para que aguanten el entorno, pero es una calificación que se le da al entorno basado en esas 4 variables. Nos preguntan, ¿cuál es la recomendación para proteger a la red industrial de virus o casos de ransomware? Es lo mismo que haces en la red empresarial, lo haces en la red empresarial tienes un firewall, tienes unos dispositivos, unos mecanismos y unos antivirus para protegerte. Haces exactamente lo mismo en la red empresarial, solo que ya los fabricantes de esas soluciones están hablando de características especiales para la industria. Lo que toca preguntarle a un Fortinet, a un Sonic o a cualquiera de estos que desarrollan soluciones de seguridad o a los antivirus, qué tienen ellos para hacer protección de la red empresarial, y con toda seguridad te van a ofrecer una cantidad de cosas que probablemente son nuevas, pero que ya están en el mercado orientados al entorno industrial. Nos preguntan, ¿para esas aplicaciones son requeridas categoría 5E, categoría 6 o categoría 6A? Mira, si vamos a lo estricto de la planta funciona con 5E, porque la planta, como les dije, son ceros y unos. La planta con 100 base T es más que suficiente. El tema es tendencia, ¿no? Así como hoy todo es ceros y unos, a futuro quién sabe qué aparatos se van a inventar dentro de la planta y van a requerir más capacidad. Tú puedes diseñarla, mi recomendación es que menos de 6 no le pongas, pero con 6 está bien. Si le quieres poner 6A, lleva 6A a los access points, lleva 6A a los servidores, lleva 6A a los switches principales, como si fuera un backbone robusto. Distribuyes fibra desde el data center, desde el micro data center hasta los tableros de distribución pones fibra. Entonces por ahí no vas a tener cuellos de botella a futuro. Los últimos 3, 4, 5, 10 metros de cable, ese yo mínimo recomendaría 6, no irme a 5E. Pero si la haces con 5E, la planta funciona. Los sistemas son ceros y unos. Ahí no hay datos más allá de ceros y unos. Tenemos una última pregunta que dice, si Panduit tiene soluciones de conectividad, cable de fibra óptica o M2. Sí, claro. Nosotros tenemos OS1, OS2 y tenemos OM2, OM3, OM4 y tenemos OM2. Lo que pasa es que en nuestros mercados, por lo menos yo hablo de Colombia, hace muchos años no vendemos un metro de OM2. Es 62.5, hace mucho tiempo que salió del mercado. Si ahora una planta me dice, ay, me vamos a montar toda la red y tiene que ser 62.5, pues sí se puede, pero toca traer el producto y importarlo y hacer todo el proceso, pero sí lo tenemos, claro. Vuelve y juega, la diferencia entre OM2 y OM3 en términos de dinero es muy pequeña, entonces pues OM3 es más, está en el mercado, está disponible, está ahí para la venta más fácil que la otra. Depende, o sea, depende de lo que queramos, pero sí está el portafolio, claro, sí existe.
Muchas gracias. Al momento son todas las preguntas referentes a este tema. Hay algunas personas que nos han compartido preguntas específicas sobre sus proyectos o preguntas sobre cursos, certificaciones. De manera puntual les haremos llegar un correo electrónico con la resolución de estas dudas. Y bueno, pues les agradecemos mucho su asistencia. Por favor, si tienen alguna otra duda o pregunta o requieren alguna asesoría en específica, nos ponemos, pues ponemos nuestros datos de Jaime en este slide y pueden contactarnos. Los invitamos también a que nos acompañen la próxima sesión en la que hablaremos de eficiencia operativa en el centro de datos y un ROI tangible. Y bueno, con eso damos concluida esta sesión. Les agradecemos mucho y esperamos que nos contacten pronto. Muchas gracias.